Satatanya na kuchishi emi nichana ninje tindiu me o inda me o shui ina na languachina nichana shuani. La lengua ixcateca o xuani, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de Santa María Ixcatlán. Es considerada una lengua en muy alto riesgo de desaparición por el escaso número de hablantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen solo 95 mujeres que aún conservan y hablan la lengua xuani. Chikangumitsa na ranje la vishiakuna cuenda la pueje ana xuani cuanichi xuani cuenda la cuasundatumi. Shani michashula, shani michasharuwa. Inja sharuwa. Buena tarde a todas las personas que nos acompañan. Soy Erika Arce y en nombre de Juan Gregorio Regino, director del INALI, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del coloquio Los Derechos Lingüísticos en la Administración Pública. En este espacio hablaremos sobre el reconocimiento de los derechos lingüísticos en contextos universitarios. Como se comentó en la primera sesión, este coloquio pretende mostrar la experiencia personal de personas servidoras públicas en torno al conocimiento y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Y cómo esta experiencia desembocó en acciones institucionales puntuales para la atención de la población indígena. En este sentido, se trata de una serie de historias o microhistorias que ponen de manifiesto la obligación y la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar los derechos lingüísticos de las personas y pueblos indígenas. Hoy tenemos invitadas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quienes nos hablarán de las realidades a las que se enfrentan instituciones educativas, cuyos modelos no muestran de manera explícita las directrices para atender a la población indígena. Y cómo es que se acercan, reconocen y atienden esta diversidad. Para ello nos acompañan en esta ocasión la doctora Gloria Esther Trigos Reynoso, doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien labora en la propia universidad desde 1980, realizando funciones de administración, docencia e investigación. Actualmente es coordinadora y fundadora del área de analítica académica en la Dirección de Información Académica y Administrativa. Doctora Trigos, bienvenida. Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por considerarnos para participar en este grandioso programa que han organizado en el INALI. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. También tenemos la participación de Ignacia Vicente Rayón. Ella es originaria de la comunidad Chictipán, Tlachichilco, del estado de Veracruz. Es hablante del Tepehua del Oeste y egresada de la licenciatura de Trabajo Social. Es la primera alumna a la que la Universidad Autónoma de Tamaulipas le reconoció el español como segunda lengua. Buena tarde, Ignacia, bienvenida.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacia, como usted acaba de mencionar. Soy egresada de la licenciatura de Trabajo Social en la Unidad Académica de Trabajo Social, Ciencias para el Desarrollo Humano. Soy originaria del estado de Veracruz, de la comunidad Chintipán, municipio Tlaxchilco. Estoy muy contenta y agradecida por la invitación, porque soy una de las primeras alumnas que se tituló con mi dialecto, y somos orgullosamente Veracruz. Gracias. Muchas gracias, Ignacia. Bien, pues hoy tendremos la oportunidad de ser amables con el tiempo. Vamos a abordar una serie de temas y al final daremos paso a los comentarios y preguntas del público en las redes sociales del INALI, en el inscritos al coloquio y pues también a través de YouTube. Bien, en esta primera intervención, nuestras invitadas nos platicarán del contexto universitario. Cada una tendrá 5 minutos para contarnos desde su experiencia cómo mira y cómo vive esta realidad. Les comento que cuando esté por terminarse el tiempo, voy a levantar la mano del Zoom para que vayan cerrando su participación y no interrumpirlas. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues entonces vamos a comenzar, doctora Trigos, para que nos hable un poco de este contexto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Cómo ha sido su trayecto personal por esta casa de estudios y por qué y cómo se dio cuenta de la necesidad de atender a la población indígena? Sí, muchas gracias. Mi trayecto por la universidad pues inició hace algunos años, ¿verdad? Hace poco más de 40 años y ha estado matizado de pues grandes satisfacciones y grandes luchas. Creo que, pero estoy convencida que ha sido un trabajo muy positivo. El hecho de participar en diferentes áreas administrativas de la universidad, desde la dirección de planeación, la secretaría administrativa, la secretaría académica, la secretaría de finanzas, actualmente la secretaría técnica, nos dan la oportunidad de ver la universidad desde diferentes ópticas. Pero eso es como institución. Sin embargo, como estoy convencida que el alma de la institución son los alumnos, pues hay que ver a los alumnos desde esas diferentes ópticas precisamente. Y el hecho de tener esa movilidad me ha permitido acercarme un poquito más a ellos. Entonces, mi trayecto lo he asumido con mucha compromiso, con mucho, pues, en grandes expectativas, ¿verdad? También. Esperanza, con propuestas. Compromiso porque pues trato de conocer primero las actividades que están bajo, o sea, las que yo me debo resolver o atender, conocerlas a fondo para poder incidir en ellas. Grandes expectativas es precisamente en el sentido de poder mejorar lo que viene siendo mi propia ejercicio profesional para mejorar el entorno laboral. La esperanza es lograrlo y las propuestas son definitivamente para beneficio de los alumnos que, como ya dije, son el alma de las instituciones educativas y la razón por las que estamos aquí, la razón fundamental, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta de la necesidad de atender a la población indígena? Creo que esto es un proceso bastante largo. O sea, yo fui coordinadora por 25 años del programa del verano de la investigación científica y 13 años del programa PRONAVES, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. Mientras estuve a cargo del programa del verano de la investigación, yo veía un perfil muy, muy definido en los alumnos. Todos debían tener promedios arriba de 9,
debían tener interés por la educación, por los posgrados, por la investigación. Y bueno, pues ese era su objetivo principal, fomentar los estudios de posgrado de la investigación. Cuando atiendo en el 2003 el programa Pronaves, observo un perfil totalmente distinto de los becarios. Está orientado ese programa a alumnos con necesidades económicas adversas, que el contar con una beca les permite continuar sus estudios universitarios o no. Entonces, cuando entro profundizo más en el estudio de este perfil de alumnos, que aparte es mucho más numeroso, me doy cuenta que dentro de esta población existen alumnos que vienen del programa Oportunidades y que finalmente los 3 programas tienen un problema en común: la falta de titulación, ¿sí? Aunque los egresados del programa del verano de la investigación, realmente todos los alumnos de 25 generaciones a las cuales les di seguimiento egresaron, culminaron sus estudios, existe un buen porcentaje de alumnos que no se han titulado. Entonces, y claro, tampoco han seguido estudios de posgrado. Y nada más son 8 los que llegaron a formar, por ejemplo, una línea de investigación y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Un porcentaje muy bajo, porque corresponde a un 1.42%. En el caso de Pronaves y Oportunidades veo lo mismo. O sea, ahí ya empecé a diferenciar alumnos que vienen de comunidades rurales y urbanas, y veía que los que provenían de comunidades rurales, pues había alumnos indígenas, alumnos con discapacidad, que dejaban sus estudios casi para terminar, les faltaba una materia, 2 materias, y luego si terminaban no se titulaban, se regresaban a sus lugares de estudio, y se les dificultó todavía más la titulación con el requisito del presentar la constancia de cierto nivel del dominio del idioma inglés. Entonces, mi pregunta siempre central, fundamental, es: los alumnos, mi reflexión, ¿verdad?, es: los alumnos son personas, y como personas todos tenemos características y problemáticas distintas. ¿Cómo podemos atenderlos a ellos si los seguimos viendo como grupos, como solamente un alumno más, un número más dentro de la gran población estudiantil que generalmente tienen las instituciones? Entonces, si los vemos como personas, creo que ahí está la clave: ver al alumno como individuo. Entonces, empezar a hacer grupos o subgrupos, más bien, dentro de toda la población estudiantil, fue lo que me permitió identificar a alumnos indígenas, a alumnos con discapacidad, a alumnos, alumnas embarazadas, solteras, en fin, diferentes tipos de problemáticas, que dije, bueno, pues realmente yo, aunque tenga mucho interés por ayudarles, no puedo atender a toda la diversidad que existe en la población estudiantil, pero sí puedo empezar por algún grupo, y me decidí a trabajar con alumnos indígenas y alumnos con discapacidad, y he presentado algunas propuestas en ese sentido. Entonces, es la forma en que yo llegué a enterarme, a conocer más de cerca y a interactuar con ellos, ¿verdad? Porque no solo se trata de saber que existen, pero que ni siquiera les vemos su cara, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos qué lenguas hablan, o si hablan el español completamente cuando llegan con nosotros. O sea, son muchas situaciones. Creo que sería esa mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Y ahora me gustaría, o nos gustaría, que Ignacia, no sé si nos podrías platicar sobre cómo es que llegaste a Tamaulipas siendo originaria de Veracruz y por qué razón decidiste estudiar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Bueno, buenas tardes. Primeramente, recorro atrás. No tenía ganas de estudiar, tenía 3 motivos. 1, por dejar mi familia. 2, por salir de mi zona de confort. Y 3, por lo económico. Pero es como siempre, papá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Como anteriormente mi hermana estaba estudiando aquí precisamente en Ciudad Victoria, y me comenta, mamá, ve con tu hermana. Nada más por esas razones, ve. Y yo, bueno, como usted diga. Vine, llegué aquí en Ciudad Victoria, precisamente cuando estaban saliendo las fichas de trabajo social, y me comenta una de mi hermana, ¿y por qué no estudias trabajo social? Tienes todas las características. Pero anteriormente mi mamá me platicaba, como estuvo un tiempo en el hospital un tío, no, trabajo social, hazte esto, trabajo social, apoya en esto, trabajo social. Hay muchos lo que hace el trabajo social. Bueno, sí, bueno, ¿por qué no? Si papá y mamá están dispuestos en apoyarme, no me voy a negar. Para mí es un orgullo de que me estén animando de que continuara con mis estudios. Y después de ahí fui viendo lo maravilloso de salir de mi comunidad, porque literal yo nunca había salido fuera, en otra ciudad de que no fuera en lo mío. Y decía mamá, bueno, tienes que aprender a volar sola, no todo el tiempo vas a estar con nosotros, tienes que abrir puertas. Si usted no quiere repetir las historias que nosotros repetimos, échale ganas, prepárate. Si no pasas como quiera, inténtalo. Nosotros siempre vas a contar con nuestro apoyo. Fácil, vendiendo lo que hay aquí, lo que se da aquí en la comunidad, pero que les vamos a sacar adelante, los vamos a sacar. No va a ser nada fácil. Hubo momentos donde no teníamos, sinceramente no teníamos, sufrimos mucho, y decía yo, a veces ya cuando entré a la universidad a veces ya me desanimaba sola, ya no voy a estudiar, no lo vamos a armar porque somos dos y prefiero de que vaya lo que va un poquito más delante de mí y yo me quedo. No, me decía mi hermana, no, vamos los dos juntos. Juntas vamos a salir de esto. Va a haber dónde vamos a comer, va a haber momentos donde no, pero lo que vamos a sentir orgullosos cuando tengamos una licenciatura, eso va a ser nuestra fuente de que vas a decir, lo sufrí, aunque tengo que aprovechar para buscar trabajo, para mejorar mis condiciones de vida. Y a veces, es como decían mis compañeros, es muy difícil salirse de allá, muy complicado. Creo que aparte de eso, hablar un dialecto, a mí se me dificulta hablar el español, dominarlo bien, sí, se me dificulta mucho. Relacionarme con otras personas bastante, batallé mucho. Era una persona tímida, bastante. Creo que mis compañeros que lleguen a ver van a decir que es muy tímida. No me gustaba relacionarme con otras personas que no sea de mi familia o de mis compañeros o algo así de la escuela, de la comunidad. Pero solo lo que te puedo decir de que no me arrepiento por haber venido aquí y estudiado en la Universidad Autónoma, sobre todo la licenciatura de Trabajo Social. Me ha enseñado muchas cosas, mis catedráticos, bastante. He aprendido mucho, bastante. ¿Para qué voy a decir que no? Me he aprendido a desenvolverme. Ahí voy, pero estoy muy orgullosa de estudiar en la UAP. Sería todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ignacia. Ahorita comentabas justamente que dentro de tu trayecto en la universidad te enfrentaste a el hecho de que tú sentías que no hablabas adecuadamente el español.
y que pues había muchas dificultades para poder salir de tu comunidad. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito más de justamente cómo fue tu trayecto dentro de la universidad, contemplando estas características, el hecho de que hablas la lengua tepehua, ¿por qué para ti representó esto una dificultad y en qué momento te das cuenta que en realidad no es una dificultad, sino algo que enriquece tu conocimiento, ¿no? El hecho de ser bilingüe, eh, pues enriquece tu conocimiento, tus habilidades, tus actitudes hacia la vida. ¿Podrías contarnos un poco sobre ello, Sí, Ignacia? claro, sí, con gusto. Cuando entré en la universidad, empecé, creo que compañeros que me empezaron a hablar y me decían hola, y yo con trabajo decía hola, y ya me preguntaban el nombre, me llamo Ignacia, pero hasta ahí. Me hice dos amigos que me empezaron a, oye, te voy a orientar cómo vas a hablar, las palabras que estás pronunciando no están bien, lo dices como que todo al revés. Y yo, pero en ese entonces yo me sentía mal, me sentía ofendida. Y sí, claro, y ya, sí, claro. Y después de ahí me decían mis compañeras, muchos, muchos de mis compañeros sí se burlaban de mí, se reían de mí. Y a veces uno se siente mal porque ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, aquí no, creo que no soy bienvenida. Y a veces, como todo mujer sensible, llegaba en la casa y lloraba, le decía a mi hermana, creo que no, nunca hubiera salido de la casa porque ciertamente aquí estoy recibiendo golpes de que no me está ayudando en nada. No, tú puedes, o sea, yo creo en ti, yo creo en ti. Ahí vamos otra vez. Y, y hay muchos maestros que me preguntaban, oye, hija, ¿hablas algún dialecto? Sí. ¿Qué dialecto? Te pego. ¡Ah, qué padre! ¡Qué padre hablar bien una palabra! Y decía, ya, Uscat, les decía yo, estás bien hermosa. Y, qué padre! Y como que ya me empezaron a motivar, que, que era algo que traía, que yo no me daba cuenta que es algo valioso. Y muchos catedráticos me decían, oye, habla bien un dialecto. Y yo, sí, 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 yo hablo un dialecto. Y algunos compañeros como que me lo decían, pero en burlarse. Y yo decía, bueno, ¿y no te da pena? No, no me da pena, ya no me da pena, no, obviamente que no. Lo que pasa, lo que me falta es desenvolverme. Necesito conocer más de lo, a ver, qué tan capaz soy para demostrarlo. Y me decía una licenciada, oye, ¿por qué no intercambiamos? Yo te enseño inglés y tú me enseñas tu dialecto. No, 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 con ganas, yo me emocionaba. Sí, 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 con gusto, cuando guste. Y ya empecé a tomar como interés. Y ahí hice una de mis compañeras, una amiga, que siempre me decía, oye, no dejes de que te hagan esto, no dejes de que esto. Y ella era como que mi protectora de todo. Me decía, yo te voy a defender, pero quiero que me veas muy bien en lo que voy a hacer. De ahí vas a aprender, te vas a desenvolver, porque no todo el tiempo voy a estar contigo. Hay veces en donde tú tendrás que aprender a volar sola. Sí, sí, yo voy a aprender contigo. Eres mi maestra, porque necesito dominar bien el español. Ok, con gusto. Y de ahí empecé a aprender de ella. Cuando un compañero me decía algo que me disgustaba, le decía, oye, no le hables así, siéntete orgulloso de que tenemos una persona de que habla otro dialecto, aparte del español, está orgulloso. Yo estoy orgullosa de ella, de que habla un dialecto. Incluso, como lo tomo tanto interés en ella, voy aprendiendo algunas palabras. Yo estoy extrayendo palabras de ella. Entonces, si ustedes no se dan la oportunidad de conocerla, de convivir con ella, obviamente todo el tiempo se la van a pasar juzgándola. No, no, nosotros no hay que ser, somos trabajadores sociales. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana?
que nosotros nos piden, no sé, asesoría a una persona de que esté pasando lo mismo que ella. ¿Acaso te vas a reír de ella? ¿Acaso de que ella te vas a hacer esto? No, nosotros somos para brindarle el apoyo. Ella está viajando hasta Veracruz, hasta en Tamaulipas, ¿te das cuenta de eso? Para superarse. Nosotros que tenemos las herramientas necesarias aquí y no lo estamos aprovechando como debería de ser. Y ella diga, ay, ya me siento tan alegada de defender. Y ya de ahí aprendí. Y ya me decía los catedráticos o alguna exposición o de los pueblos indígenas, o no, te voy a dar la participación para que nos hables un poco de las tradiciones de tu comunidad, o lo que se realiza, o cómo se desenvuelve, o cómo aprendieron el español, o por qué se pegua, o por qué esto. Y ya desde ahí me empecé a desenvolver. Ya mi amiga es la única que hice, pero con muchos nuevos compañeros de que me preguntaban, se acercaban conmigo y me preguntaban, oye, ¿me enseñas esto? ¿O cómo se dice esto? Eso quiero decirle a una persona o que lo amo, pero en tu día listo, niña, no. Y sí, sí, con gusto, yo, en donde pueda, yo los voy a apoyar. O sea, yo no me da pena en decir de dónde soy, cuáles son mis orígenes, porque ciertamente soy orgullosamente de Veracruz, sobre todo hablante del dialecto tepehuano. No ha sido fácil, no, claro, no fue fácil, pero en el transcurso de mi trayecto aprendí mucho más de lo que yo pensaba, que me daba pena, mucha pena desenvolverme, pero gracias a ello, gracias a mis compañeros que nos apoyaron, gracias al apoyo moral a mis catedráticos, a mí me sirvió mucho, a la maestra Félix Canseco, a la maestra, mi otra maestra que siempre me apoyaba, no recuerdo el nombre, que siempre me apoyaba, y estoy muy contenta, muy contenta y agradecida por todas aquellas personas que estuvieron conmigo cuando más lo necesitaba, ciertamente lo necesito, porque no cualquier persona te brinda ese apoyo, cualquier persona te dice, te llega a juzgar, pero no se da la oportunidad de conocer. Y los que no lo aprovecharon, pues ni modo, y los que aprovecharon convivir conmigo, fue un placer. Y me siento muy contenta por todo lo que hicieron por mí, por todos los catedráticos, y esto. Gracias, Ignacia. Y pues bueno, lo que nos comenta es sin duda la realidad de muchos alumnos universitarios indígenas y también de otros niveles educativos que se enfrentan a una realidad distinta a la de su comunidad. Muchos de ellos se tienen que desplazar y se enfrentan a situaciones de discriminación voluntaria en muchos casos y en otros casos involuntaria, ¿no? Tan Tan es así que pues se sigue nombrando a las lenguas como dialectos cuando son pues eh, formas de expresarse tan valiosas como el español, como el inglés, como el francés, como cualquier otra lengua, porque son lenguas. Entonces, pues más adelante le pediremos pues que nos siga contando sobre su experiencia en su trayecto en la universidad y después de este apoyo que recibió de catedráticos, de sus amigos, de sus compañeras, pues cómo es que fortaleció su identidad y su lengua. Mientras tanto, pues vamos a pedirle a la doctora Trigos que nos platique un poco más sobre esta decisión que tomó. Nos contaba hace un momento que pues dentro de estas investigaciones que realizó vio varios subgrupos, ¿no? Identificó varios subgrupos y decidió trabajar con los pueblos, con los alumnos de pueblos indígenas provenientes de alguna comunidad indígena y con personas con discapacidad. ¿Por qué tomó este camino, doctora? ¿Y qué acciones impulsó dentro de la universidad? Bueno, creo que el programa PRONAVES
realmente, pues, despertó mucha inquietud en mí en ese sentido, porque en todo momento estamos hablando de grupos vulnerables. El hecho de profundizar en su estudio y ver que dentro de los grupos vulnerables, pues, se presentan problemáticas muy semejantes, que bueno, creo que tenemos que empezar a atender, ¿verdad? A alguno de ellos. Tuve la oportunidad de conocer a algunos alumnos en la Facultad de Ciencias de la Educación, bueno, Unidad Académica de Ciencias de la Educación y Humanidades, de donde yo soy egresada. Y pues yo veía su lucha por permanecer, sus forma de, digamos, interrumpida, o sea, en que interrumpieron sus estudios, pero los concluyeron, los interrumpieron por causas generalmente de tipo económico. Y, y bueno, también ahí en esa facultad hubo algunos casos que se empezaron a tratar, ¿verdad? Que alumnos con completamente faltos de visión. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, o sea, ok, ahí están estos alumnos, son parte de nuestra matrícula, son parte de nuestra población estudiantil, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para atenderlos en sus necesidades específicas? ¿Sí? Para retenerlos, porque si bien les damos acceso a la educación superior al permitirles ingresar, ¿verdad? Pero creo que cuidar su permanencia y su egreso, su titulación, es lo que realmente le da el prestigio a la institución. Entonces dije, bueno, si tengo esas experiencias de conocer y de alguna manera tratar más de cerca a ese tipo de alumnos, creo que tenemos que hacer algo más por ellos. Empecé a pedir información al área administrativa correspondiente para saber cuál era la cantidad, o sea, el número de alumnos con esas características inscritos en la universidad, para empezar a acercarme más, a conocer. Y bueno, pues el caso de los alumnos con discapacidad, pues fue muy, muy grande, ¿verdad? Muy numeroso. Bueno, estamos hablando de a lo mejor 2,000, 1,800 alumnos, algo así. En el caso de los alumnos indígenas, 890, algo así. Entonces, los dos números me dejaron impresionada porque yo dije, bueno, no se sabe mucho de estos casos y cómo si están registrados. No se realizan acciones específicas para su atención, pero sí están registrados en el sistema de información académica y administrativa de la universidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, empezó mi indagatoria, empecé con esa información a tratar los datos, a depurar información, porque empecé a ver casos repetidos, entonces ya los números disminuyeron bastante, ¿verdad? De esos 890 y tantos alumnos indígenas quedaron 715, por ejemplo. En el caso de los discapacitados, pues quedaron alrededor de 817, si no mal recuerdo, porque estaban en varios programas, en varias situaciones, ¿no? Entonces empecé a trabajar, a depurar, a sistematizar la información y a darme cuenta que pues, la problemática que ahí se veía no era tanto de tipo académico en el caso de la deserción, ¿sí? Había más deserción voluntaria que deserción por sistema. La deserción por sistema es por reprobación o por número de inscripciones y pues eran el menor número de casos. El mayor número de casos eran los que tenían su situación académica adecuada, con promedios adecuados, e incluso sin reprobación, pero por cuestiones económicas ellos no podían continuar. Y pues empecé a revisar todo eso, a
a procesar bien la información, ya la exporté al paquete estadístico PSS y empecé a hacer algunas cruces de variables. Dije, no es posible que esto esté pasando, ¿verdad? Con ellos. Los alumnos tienen derechos que nosotros como instituciones debemos procurarles, pues, cierta, no sobreprotegerlos, ¿no? Porque ellos mismos se desempeñan bien, sino facilitarles las condiciones para su egreso, para su permanencia, egreso y titulación. Entonces yo dije, ya están adentro, o sea, eso ya no es realmente un problema. Vienen con nosotros, les llama la atención ingresar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por la carrera que les interesa estudiar, por diferentes situaciones, porque tienen familiares cerca, en fin, hay muchas razones. Pero creo que el mayor compromiso de las instituciones es, lo repito, permanencia, egreso y titulación. Ese es el compromiso. Entonces empecé a trabajar esas ideas, que bueno, todo esto tenemos que verlo desde con un enfoque de equidad, ¿verdad? O sea, no todos los alumnos necesitan lo mismo, no todos los alumnos tienen que resolverse las problemáticas de la misma manera. Entonces, es la parte humana, ¿sí? La que tenemos que considerar, no solamente el número, qué matrícula hay y ya. Saber que existen, pero no hacemos nada por ellos. Incluso cuando me entero que ni siquiera estábamos informando en el 911, en el formato 911 de la SEP, de la presencia de los alumnos indígenas en la UAT. Con discapacidad fue un poquito antes, pero no tiene mucho tampoco. Entonces dije, bueno, tenemos que empezar por sentar esas bases, ¿verdad? Y bueno, fue la forma de empezar a acercarme y sobre el camino, pues han ido incorporando otras variables que nos llaman la atención, ¿verdad? Las opciones de titulación, pero sobre todo esta, o sea, la forma en que quedara en el reglamento plasmado el reconocimiento del español como segunda lengua. Y eso, pues, fue precisamente, pues, algo que yo he valorado muchísimo de la, digamos, atención o aceptación o impulso que nos dio el propio INALI para cuando se le hizo este planteamiento a su director, ¿verdad? Decían, bueno, pues qué bueno que tenga esa visión, ojalá que lo logre. Pasaron 2 años, se logró, gracias a Dios y a la confianza que hemos tenido en los... Pues esa es la sensibilidad también de los funcionarios, que poco a poco se fue trabajando y platicando con ellos, en fin, hablando de este tema que se desconocía en muchos sentidos, pero pues viendo también la respuesta de los alumnos. Cada vez más se han ido incorporando a la universidad. Este semestre me dio mucho gusto enterarme que tenemos 62 alumnos nuevos, de nuevo ingreso, pero tenemos 314 inscritos en el semestre. Cuando veníamos con una inscripción de 212, 215 en promedio y pues unos 22, 25 de nuevo ingreso, pero ahorita son 62 de nuevo ingreso, ¿sí? Entonces, algo está sucediendo. Tal vez entre ellos mismos se platican, se están animando a que, bueno, se les puede facilitar su egreso por medio de esta nueva opción de titulación. Y bueno, yo me siento feliz. Muy bien, doctora, muchas gracias. Recuerdo que pues, aquellos entonces en que se empezó el vínculo con el INALI, en una de las reuniones que teníamos, pues hablaban sobre la importancia para la Universidad Autónoma de Tamaulipas de reconocer el inglés, ¿no? Era como lo importante, lo mejor para los alumnos, porque estaban también pues cerca de la frontera
y entonces lo mejor era que ellos aprendieran inglés. Entonces fue una de las trabas a las que se enfrentó cuando hizo este planteamiento. Me gustaría que nos contara un poco sobre eso, o sea, las trabas a las que se enfrentó cuando empezó a visibilizar esta diversidad dentro de la universidad y pues también los logros y el interés que logró de la universidad para este reconocimiento que ahora ya está en el reglamento, que es uno de los principales logros que ha tenido usted como servidora pública y pues también se reconoce el esfuerzo de la UAT. Creo que estamos teniendo algunos problemas con la comunicación de la doctora Trigos. Vamos a esperar un momento a que se reactive la comunicación con Ignacia y con la doctora. Y pues mientras les platico justamente de esta experiencia que tuvimos con la UAT, a partir de 2018 tuvo un acercamiento la doctora Trigos al INALI y pues con estas inquietudes que ella presentaba, ¿no? Este estudio, esta investigación que hizo revisando los datos estadísticos de la universidad, ella muy preocupada nos comentaba justamente sobre esta presencia de población indígena que estaba ahí, que era reconocida, pero que no se hacía absolutamente nada con ellos, ¿no? Acciones puntuales para atender a esta población. Y es así como inicia el acercamiento con el INALI, pues con el fin de empezar a trabajar con acciones que pudieran atender esta diversidad lingüística. Es así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas se acerca al INALI y nos comenta sobre la diversidad eh, que ella había identificado dentro del campus. Entonces, pues lo primero, el primer paso que ella define o que se define en esta colaboración con el INALI es justamente el reconocimiento de los hablantes de lenguas indígenas dentro de la universidad. Esta iniciativa de la doctora Trigos, pues nos entusiasma, sobre todo al equipo que estuvimos trabajando con ella, que fue el equipo de la coordinación de capacitación, de la dirección de acreditación, certificación y capacitación. En ese entonces estábamos en esa dirección adscritos y entonces pues se inicia con este entusiasmo de la doctora Trigos, ¿no? Que es una persona que ha estado impulsando de manera importante todas las acciones para la atención de la población indígena dentro de la universidad. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, como lo comenté, no es una universidad que tenga un modelo donde se atienda de manera explícita a la población indígena. Y entonces, cuando ella se da cuenta de toda esta diversidad, empieza a impulsarla con las autoridades de la universidad hasta que llega al INALI. Debo de comentarles a todos que fue una persona insistente. Yo la recuerdo en varias ocasiones esperando a nuestro director general para plantearle todas estas
necesidades y todas estas realidades que ella había encontrado, y entonces logró pues impulsar acciones conjuntas entre la universidad y el INALI. Como les comenté, el primer paso para estas actividades que ella impulsó pues fue el reconocimiento de los hablantes de las lenguas indígenas. Se hicieron una serie de análisis de los datos para definir cuántos alumnos de cada lengua y variante lingüística tenían dentro del campus, y de ahí entonces ver qué grupos se podían armar para poder hacer evaluaciones de competencias comunicativas generales en lengua indígena. Así es como se impulsa esta acción, y comenzamos a trabajar con la universidad en el reconocimiento de sus hablantes. Y no sé si ya esté por aquí la doctora Ignacia, para que nos para que nos sigan compartiendo sobre la experiencia. Sí, sí, aquí. Bueno, en la pregunta que se planteaba, la verdad es de que yo creo que en toda actividad que se inicia siempre hay algún tipo pues, contratiempos. Finalmente es un camino, digamos, desconocido, ¿no? Se va construyendo poco a poco. Y creo que lo que favoreció mucho fue pues la confianza que han tenido en los trabajos que he realizado previamente y la libertad que me han dado para hacer este tipo de propuestas. La desventaja que veo, o sea, como para impulsar de manera más poderosa, ¿verdad?, esta iniciativa, es el hecho de, pues, de no contar con un equipo amplio que pueda apoyar en esta actividad, y pues básicamente eso, o sea, no contar con un equipo amplio en el cual se puedan también diversificar las actividades, porque a veces es difícil estar pensando qué hacer y hacerlo al mismo tiempo. Básicamente, ¿no? Esa libertad, de alguna manera, y esa confianza que han dado a mi trabajo las autoridades, creo que me ha permitido también, y el hecho de que no exista como una función específica de un área determinada administrativa, una instancia administrativa, pues me ha permitido, me ha dado la holgura para poder platicar con diferentes funcionarios, y la verdad es de que, pues creo que ha sido muy bueno, porque han sido sensibles a este planteamiento, han apoyado de diferentes maneras. El hecho de que se haya planteado en la comisión legislativa, ¿verdad?, cuando se evaluó, se ha estado evaluando los reglamentos de manera periódica, pero cuando tocó el turno al reglamento de estudiantes de nivel medio superior y superior, bueno, pues ahí fue el momento en el que se incorporó esta iniciativa que elevamos a esa comisión legislativa, y se apoyó desde diferentes instancias, desde la misma Defensoría de los Derechos de los Universitarios, de la Dirección de Escolares. Entonces, pues eso es importante, ¿verdad? Eso es muy importante para que esto avance. Y bueno, pues no perder el ánimo, sobre todo cuando la sonrisa de personas como Ignacia, cuando se ven, pues, que se les apoya, que se les atiende y que expresan su gratitud con esa sonrisa y ese ánimo, nos motiva a seguir buscando nuevas vetas
para fortalecer este proyecto que lo considero aún incipiente, pero con grandes logros. Ignacia, ahora me gustaría que nos comentara cómo es que empieza a notar esta atención de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hacia la población indígena. ¿Cómo es que llega a usted las acciones que emprendió la doctora Trigos y pues el equipo de trabajo que se formó en la UAT para este cometido? Ciertamente me siento contenta, favorable por las acciones, porque jamás en mi vida haya pasado o que me hayan comentado de que tuvieron tanto interés de los alumnos que hablamos en nuestro dialecto, y se siente uno emocionada porque igual de que te comentan, oye, que van a hacer esto, oye, que esto, y uno se queda impactada porque estamos en el estado de Tamaulipas. No estoy en el estado de Veracruz, estoy en el estado de Tamaulipas. Son pocas, creo que en este estado no hablan otro dialecto, no creo que ya hasta yo he entendido. Y en el estado de Veracruz mayor parte de la población hablamos el dialecto y no tiene el interés de hacer algo al respecto, de que no se pierda nuestro lenguaje, nuestro dialecto. Y me sorprendió mucho de que aquí en el estado, especialmente de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, que hayan dado este primer paso, esa acción. Y para mí me siento satisfactoria, fortalecida más que nada, decir, ah, qué padre. Y muchos los comento, mis compañeros, mis papás, mis otros allá en la comunidad, que se dan cuenta que precisamente Tamaulipas están haciendo esta investigación por acá, que ahí te causa mucha ganas de seguir emprendiendo. Y digo, qué padre, realmente me siento una persona de que tomado interés por saber más de las dificultades que nosotros tenemos al llegar en otra ciudad, de que no llevan a cabo los que llevamos allá en el estado de Veracruz. Y ciertamente sí me siento muy contenta, sobre todo con la licenciada Gloria Trigo, que fue ella quien me decía, oye hija, que esto, bien hija, que esto, y yo digo, ay, se siente bien bonito cuando te toman en cuenta, siendo la parte de la universidad, como que, no sé, te sientes uno alegada y, oye, ella, mira, pasó esto. Y mi hermana, oye, ¿qué tanto platicas con la licenciada Gloria Trigo? Le digo, nada, cosas que tenemos ahí pendientes ahí con nuestro dialecto. ¡Ah, qué padre, qué emoción! Y me dice mi hermana, no, me siento muy contenta y sobre todo orgullosa de la licenciada, de la doctora, porque veo de que sí te está marque o platicándote o aquí, risa para acá, risa para allá. Entonces me siento muy contenta al respecto de que están haciendo algo. A mí me hubiera gustado también ser parte de, pero conmigo ya fue otra historia, pero lo bueno de que lo estás viviendo y juntamente con la doctora, y disfrútalo, sinceramente disfrútalo, y me siento contenta y agradecida porque así también nosotros también nos baja los niveles de estrés que a veces cargamos, porque sí, ciertamente yo sí me sentí estresada, preocupada, porque decía, ¿cómo voy a hacer con el inglés? No me alcanza el presupuesto, no doy más allá. Bueno, y le comentaba a mis papás, no, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a esperar medio año, mientras recabo todo lo que para hacerlo en inglés. Pero yo quiero hacer el inglés que realmente lo aprenda, realmente lo domine, no nada más hacerlo
sacar mi titulación, ¿no? Yo quiero aprenderlo, dominarlo, para que yo tenga más oportunidades de trabajo. Y me decía mi papá, no hija, mejor nosotros nos salimos a trabajar allá, a otro lado, no sé, para que tú tengas tus estudios, y no, es que no te vamos a permitir que salgas de ahí, porque ya está, y algo va a pasar, yo sé, tenemos fe en Dios de que algo va a pasar, algo tiene que pasar. No esperemos de que sí, así sea, decía mi papá. Cuando justamente llega a licenciar, me dice, oye, hija, ¿qué crees? Y ella dice, ¿qué pasó? Y ya, bien emocionada. No llegó un documento precisamente de que el examen que realizaron. Yo muy contenta, ya llegó, sí, ya llegó. Ahora solo falta de que lo des mucho valor a tu dialecto, sobre todo no lo dejen de inculcarlo. Ahí con mi hermana no puedo hablar el español, sinceramente yo no puedo hablar español con mi hermana, todo el tiempo estamos hablando de mi dialecto, creo que muchos se han dado cuenta, aunque mis compañeros y les decía, no quiero que se lleguen a entender o algo así, porque con mi hermana no puedo hablar el español, en dialecto con trabajos hablamos, ahorita lo practicamos los dos, vamos a practicarlo porque a veces a lo mejor las personas con quien nos relacionamos a lo mejor se sienten ofendidas o algo así. Y ahí vamos practicando los dos. Pero sí está bien. Pero dentro de la universidad se siente tan bonito que te tomen en cuenta. Ciertamente, te tomen mucho en cuenta. Había unas licenciadas de que me hablaban, oye que esto, y yo decía, qué padre se siente que seas visible dentro de, porque igual, decía yo, a lo mejor muchos no lo toman importancia de su dialecto o se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué lo voy a dominar? ¿O por qué lo voy a seguir hablando? Más bien puedo dominar más el español y me pregunto, ¿de qué me va a servir? Y ahorita es aquí es donde uno se da cuenta hasta dónde puede llegar uno hablando de un dialecto. Y estoy de acuerdo. Muchas gracias, Ignacia. Y pues vamos a voltear un poco la pregunta hacia ti. Más allá del reconocimiento de la universidad de a ti como hablante de lengua indígena, ¿qué significó para ti? Veo que en múltiples ocasiones mencionas bueno, ahorita nos comentabas sobre esta necesidad que tú veías de aprender el inglés y que cuando la universidad reconoce el tepehua como tu lengua, reconoce el tepehua y el español como tu segunda lengua, el tepehua como tu lengua materna y el español como tu segunda lengua, es que te comiences a dar cuenta de la importancia de esta lengua, del tepehua. Entonces, pareciera que en algún momento esta identidad, esta lengua representó alguna dificultad para ti. ¿Cómo es que resignificas esto, resignificas tu identidad, resignificas tu lengua y te das cuenta de la importancia tan grande que tiene para ti, para tu familia y para la población con la que convives, para tus propios compañeros? Y ahora que ha cambiado esta visión, ¿qué implicaciones tiene eso para ti? Mucho. Uno es llevar a cabo, seguir inculcando, porque ciertamente se está perdiendo para que se den cuenta que deberíamos de seguir inculcando en nuestro dialecto, porque en la comunidad en donde vivimos ya casi no se está manejando
ya se está llevando más el español que nuestro dialecto. Es donde nosotros ya, es donde yo puedo entrar y expresar con todos mis conocidos de la importancia que tiene, lo que podemos rescatar eso de que se está perdiendo. Y decía yo, cuando hablo del inglés, a mí sí me interesa mucho, pero dominarlo no nada más estar ahí, nada más esperando de que un oficio, me gustaría dominarlo, tener un idioma, un dialecto y el español. No solo me quiero rezagar en ese aspecto, sino que llevar a conocer los tres, porque a lo mejor muchos piensan de qué te va a servir o de qué esto, muchas cosas de que no sirven, porque hay otros estados que también reconocen eso de las personas que hablan un dialecto y no ven el beneficio que tiene uno de decir yo soy hablante de un dialecto. Muchos les da pena por lo mismo, de que a veces no nos consideran, a veces de que somos invisibles ahí en otros aspectos. Pero yo me siento muy satisfecha de dominarlo y sobre todo de venir y representar a mi estado, porque no, es una oportunidad de darlo a conocer, de la importancia que tiene, sobre todo que somos unas personas de que te puede beneficiar en cualquier momento de la vida, y creo que fue una oportunidad. Esta fue una oportunidad y fui la primera persona que me estoy titulando con mi dialecto y ciertamente sí me siento satisfactoria sobre todo y sobre todo orgullosamente ser parte de ahora. Gracias, Ignacia. Sin duda, el aprender más de una lengua es algo enriquecedor, sean lenguas nacionales, sean lenguas extranjeras. Siempre sumar es algo que enriquece nuestros conocimientos. Doctora Trigos, en varias ocasiones he comentado que la universidad no tiene en sus modelos de manera explícita la atención a la población indígena. Me refiero a que no tiene esta atribución de manera explícita como así lo tienen las universidades interculturales, las normales que ofrecen licenciaturas en primaria y preescolar intercultural bilingüe o las escuelas del CONAFE, etcétera. A eso me refiero, sin embargo, sí están atendiendo a la población indígena y en ese sentido nos gustaría que nos pudiera contar sobre ya las acciones que se emprendieron, además de esto del reglamento, qué otras acciones se han emprendido alrededor de la atención a la población indígena. Mientras tuvimos problemas de comunicación, yo comentaba al público de esta experiencia que se tuvo de trabajo con el INALI para el reconocimiento de las lenguas indígenas en los estudiantes. No sé si quisiera ahondar un poquito en ese tema y platicarnos sobre los avances que se han tenido dentro de la universidad a partir de sus iniciativas. Pues yo creo que un avance enorme que hemos tenido, aparte del reglamento ya comentado, aparte del formato 911, también ya comentado, que desde el 2019 está informándose de esta población estudiantil. Es el hecho de de haber visibilizado a esta población
pero que eso se logró en esos dos aspectos ya, pero el hecho de ganar un poco de espacio en la confianza de los alumnos hacia nosotros. Ese fue un detalle al que nos enfrentamos en la búsqueda de ellos, mis colaboradores y yo, cuando percibíamos cierta renuencia de los mismos alumnos para identificarse. No es fácil, ¿verdad? Ellos tienen mucho recelo. Yo les apliqué, bueno, les enviaba correos, muchos no me contestaban, pero yo me daba cuenta que sí los leían porque algunos otros alumnos me decían, un compañero me dijo que, y me decía lo del correo, ¿verdad? Entonces, sí se comunican entre ellos, sí están informados, y eso es bueno, ¿verdad? Pero ahorita me doy cuenta que hemos ganado ese espacio, ese terreno en la confianza con ellos, porque algunos se han comunicado conmigo y me dicen que cuando va a haber otra evaluación por parte del INALI, que ellos se quieren titular, ¿verdad? Por ese medio, porque se les dificulta mucho el inglés, me exponen sus razones, ya se inscribieron en el CELAP para hacer sus cursos de inglés y obtener el nivel que se solicita, ¿verdad? Para poder cumplir con ese requisito, pero no logran acreditar su examen. Entonces, dice, pero sí saben que pueden lograr la acreditación por parte del INALI porque sí dominan su lengua materna. Entonces, están viendo esa conveniencia, están viendo que sí hay frutos, o sea, que estamos nosotros insistiendo de esa manera, ¿verdad? Porque lo vemos, trabajamos en pos de ello porque lo veíamos posible. No fue sencillo, fue lento todo este proceso, pero se ha logrado y aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos afortunadamente con el primer caso de éxito de esta iniciativa y que me gustaría mucho que pudiera ser de utilidad para los alumnos que están próximos, que al menos ya tengo registrados para ser evaluados. Ellos están esperando alguna fecha, ¿verdad?, para esto. Y bueno, algunos ya egresaron desde hace varios años, no se han titulado por esa razón. Y pues yo creo que son de las principales acciones, ¿verdad?, que estamos buscando, a reserva de que el hecho de que Tamaulipas, pues quizá hace muchísimos años haya tenido, ¿verdad?, pueblos originarios, pero ahorita no los tiene. Todos son migrantes realmente. Nuestros alumnos que hemos tenido aquí en la universidad, que son más de 1,000, más de 1,000, los que han venido a estudiar aquí con nosotros. Quizá, bueno, pues no todos han titulado, ¿verdad? Pero muchos han desertado, en fin. Pero el hecho de estarles ofreciendo a los que tienen confianza en la institución, en los que se sienten atraídos por la institución para venir a estudiar sus carreras, sus licenciaturas, bueno, les estamos buscando la forma de ayudarles, de facilitarles su egreso y titulación y que ellos cumplan su proyecto, su proyecto de vida, ¿verdad?, su meta, e impulsarlos a estudios de posgrado a los que tengan ese interés, ¿verdad? Entonces, son de las tareas que quedan pendientes. También formar nuestros recursos para poder acreditar, y claro, eso no lo podríamos hacer si no estamos en coordinación con el INALI, ¿verdad? Sabemos y siempre necesitamos de la orientación de ustedes para poder tener nuestra propia área de certificación y facilitar esa tarea al interior de la universidad. Y quizá más adelante ofrecer a través de nuestros centros de lenguas también alguna licenciatura, algún curso de alguna de las lenguas que más prevalecen aquí en la universidad, que son el náhuatl, el huasteco, el tepehua, ¿sí? Pero tenemos 12 lenguas ya identificadas. Entonces, es muy bonito ver que se van ampliando y seguramente ahora que tenemos 62 alumnos de nuevo ingreso, seguramente nos vamos a encontrar una nueva lengua, ¿verdad?
que me daría mucho, ya quiero saber cuál es, ¿verdad? Quisiera ya entrevistar a los jóvenes y decirles, preguntarles, a ver qué otra lengua se adhiere o se suma a las 12 que ya tenemos reconocidas, ¿verdad? Entonces, bueno, quedan muchas acciones por desarrollar todavía, pero siendo un proyecto relativamente pues reciente, tenemos trabajando con esto más o menos desde el 2016, 2015, 2016, pero pues este año ya vimos, desde el año pasado con el reglamento, desde el año antepasado con el formato de 911, ahora con un caso de titulación, pues son cosas, o sea, cada año nos está dando una buena nueva sorpresa, ¿verdad? Y un nuevo avance. Entonces eso motiva bastante, bastante. Y el hecho, repito, de que no tengamos pueblos originarios, pues yo creo que le da un plus a esta iniciativa por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muy bien, muchas gracias. Pues comento que hemos recibido saludos desde Chiapas, de la lengua Batzicop, Tzotzil. También nos saludan de 2 comunidades campesinas del Perú y pues dicen muy contentas las personas que debería de haber más doctoras Trigos y más Ignacias en todos lados. Gracias, muchos saludos. Ignacia, ¿qué ha hecho con estos comentarios y estos sentimientos de rechazo, de saberse no bienvenida? ¿Qué ha hecho con esto, Ignacia, a partir de esta experiencia que nos ha compartido? ¿De dónde ha sacado fuerza para sobreponerse de todas estas prácticas discriminatorias que prevalecen lamentablemente? ¿De dónde he sacado fuerza? De la familia, de todos los ánimos que me dan, de mis compañeros, de mi amiga que siempre me apoyó. Vamos, tú puedes, que no te dé pena. De ahí, entre más me decían cosas, entre más me fui fortaleciendo. Me decía entre mí, tienes que seguir, sea lo que sea estés pasando, sea lo que sea, tienes que demostrar de que tú puedes, de que ya no, esa Ignacia que salió de su comunidad, eso ya quedó atrás, tiene que empezar a cambiar, tiene que cambiar mi vida, sobre todo mejorar. Siempre tuve el apoyo de mi hermana mayor, me decía, aprovecha todo lo que te dicen. Yo no tuve esa oportunidad de decir que yo hablaba un dialecto. No es por pena, no es por pena, sino que yo era una joven que me daba, no sé, no tenía conexión con compañeros. Y veo de que la hermanita que yo conocí allá en Chipán, allá quedó. Ahorita quiero conocer la nueva que se está creciendo aquí, que se está fortaleciendo sus conocimientos. Nunca imaginé, sinceramente, nunca imaginé hasta dónde ibas a llegar. Sobre todo, como lo que yo te conocí allá, ahorita eres otra, la verdad, eres otra. Has tenido muchos amigos, has apoyado muchos tus compañeros de trabajo y sobre todo has tenido muchos apoyos y siempre digo, mi hermana, siempre voy a estar orgullosamente y tener esa oportunidad de conocer a la doctora Gloria Trigo. No tengo palabras, ciertamente no tengo palabras cómo agradecer por todo lo que ha hecho o por todo lo que está haciendo por nosotros, porque ciertamente siempre me daba como que ánimo. Oye, hija, oye,
Y se siente uno tan bien, tan bonito, que digo, decía a mi hermana, es que yo no lo veo, no sé, lo veo como parte de la familia, que ella ni siquiera parte de la familia tiene esos ánimos de darte, pero otras personas que no siendo nada tuyo, te anima y ver el interés que tiene de que ser una persona saliente de otro estado y llegar aquí y te dice, oigan, ánimo, ánimo, y yo, sí, Lita, ahí voy, todo lo que diga yo voy a hacer, todo lo que diga yo voy contigo, yo voy a hacer. Le digo, mi hermana, me siento tan satisfecha, y orgullosamente, y lo volvería a repetir 1000 veces, por haber conocido a la doctora. Es un elemento fue muy fuerte en mi vida, porque con ella extraigo conocimientos por su trato hacia mí. Creo que va más allá, no como doctora, sino que siento que me trata como ser parte de su familia. Y eso me hace sentir bien. Y digo, mi hermana, a veces que Dios lo bendiga siempre, donde quiera que esté. A veces hablamos, a veces no, a veces puedo contestar llamadas, a veces no. Creo que Dios siempre me la bendiga siempre, que me lo guarde donde quiera que esté. Tanto también mi amiga, Aline González, fue parte también de mi vida también, porque siempre recibí ánimo. Creo que son muy pocas amigas que hacen eso. Siempre, oye, Ignacia, te voy a enseñar esto. Oye, Ignacia, te voy a enseñar esto. Y siempre digo, siempre te veo como una hermana, no te veo como una amiga, te veo como una hermana, parte de, no sé, o no tengo palabras para expresarme, solo sé de que estoy muy contenta y agradecida por ser tu amiga, y sobre todo me has enseñado muchas cosas, me has corregido en donde no puedo hablar muy bien, y eso te lo agradezco mucho, porque me decía, oye, esto no se habla así, esto se dice esto. Ah, ok. Y decía, bueno, ¿en dónde está mal? Pues me dices para que yo empiece a corregir eso. Sí, yo te voy a decir, pero no te vayas a sentir mal de que o que te sientes suspendida. No, chama, pero con que yo vaya mejorando, más que contenta y agradecida voy a estar contigo. Ah, ok. Y yo digo, es lo maravilloso de encontrar personas tan buenas, tan sencillos dentro de tu trayecto de la universidad, porque yo siempre decía, a lo mejor no voy a conocer personas que me traten o algo así. Y no, fue el sentido contrario. Conocí personas muy maravillosas, muy amables, por cierto, muy cariñosas. Y eso es lo que me hace, eso es lo que me hizo sentir bien, es lo que me dio más ánimo de seguir preparándome. Hasta ahorita tengo otros objetivos, otras metas. Voy a seguir estudiando, voy a seguir estudiando. Un día, me decía mi hermano, un día, como la licenciada Gloria, como la doctora Gloria Trigo, está haciendo algo por nosotros, yo un día quiero devolver eso con otros que vienen atrás. Quiero seguir los mismos pasos que la licenciada, que la doctora Gloria Trigo, porque es un ejemplo a seguir, es un ejemplo para mí, es sorprendente de cada cosa de que llegan a hacer las acciones y de todas las personas de que hicieron estas acciones. Me siento muy contenta. Muchas gracias, Ignacia. Y pues bueno, vamos a ir cerrando, vamos a dar paso a los comentarios y preguntas que nos hacen las personas que nos están escuchando. Y pues una pregunta dirigida a la doctora Trigos es: ¿de dónde ha sacado fuerza para sobreponerse a las resistencias institucionales?
Creo que mi mayor pilar definitivamente es mi fe en Dios. Siempre he ofrecido mis acciones y mis propuestas a Dios, porque sé que van en beneficio de personas, de muchas personas, no de una sola persona. Entonces, sí, he tenido muchos momentos de desaliento, como cualquier persona, ¿verdad? Pues que quiere modificar algunas cosas, ¿no? Para bien, que quiere mejorarlas. Pero, pues principalmente es esa mi fuente de fuerza, pero no puedo dejar de mencionar a personas que yo les llamo ángeles, que han estado en mi vida presentes, ¿verdad? Y que me han ayudado a reorientar algunas acciones y decisiones, ¿verdad? En mi familia, algunas amistades, compañeros de trabajo, personal del INALI, estoy viendo alguna, a la licenciada Erika, al licenciado Arturo, al maestro Gregorio Refino. Realmente son personas que nos dan unos motivos enormes para continuar venciendo resistencias y, y disfrutar realmente no digo que al final del camino, o tal vez sí, porque bueno, ya estoy en proceso de mi retiro laboral, pero pues nos dan esa fuerza para continuar. Cuando nos dicen sí, o eso es agradable o es positiva esa propuesta, pues claro que tenemos fuerza de sobra para continuar imaginando nuevos escenarios en donde se vean favorecidos muchas personas, sobre todo grupos vulnerables. Y no porque los demás personas no requieren algún tipo de apoyo, pero es muy distinto. Es muy distinto porque de alguna manera como quiera salen adelante. Tienen más facilidad para salir adelante y cumplir sus metas. Pero los grupos vulnerables es más difícil y hay que verlos, hay que conocer sus necesidades, hay que hermanarnos con sus necesidades para poder encontrar alguna fisura, algo donde podamos decir, esto lo podemos hacer para ellos. Y pues yo entiendo que los esfuerzos que cada uno hace en lo individual, ¿verdad? Como profesionista, pueden sentar una base, un precedente para que esto pueda continuar más adelante. Porque los grupos vulnerables, las poblaciones vulnerables siempre van a existir. El asunto es sentar una base para que haya algunas opciones para su atención y para apoyarlos y que ellos continúen. No que dejen, o sea, que no dejen truncos sus proyectos. Y eso es a lo que yo aspiro, al menos a dejar algo de lo mucho que la vida me ha dado a mí. Muchas gracias, doctora. Sus palabras, la verdad, nos alientan mucho a continuar con el trabajo, también como en mi caso como servidora pública. Le agradezco mucho siempre todo lo que nos enseña con su palabra. Y bueno, nos envían muchos saludos. La saludan Miriam Yacato desde Nueva York. Comenta que hay muchas personas de Perú y de Bolivia mirándonos ahora mismo. Y pregunta también Daniel Hernández, Matlatzinca, ¿cómo han estado atendiendo a los alumnos ahora en esta situación actual? ¿Y cómo se ha atendido a las personas con discapacidad? Por la cuestión de pandemia, pues las clases siguen siendo de forma en línea para toda la población estudiantil. Sin embargo,
como ahora, aunque las clases tienen esa característica, bueno, pues hubo la necesidad de que Ignacia estuviera aquí con nosotros y estamos aquí de manera presencial, que ahorita ella les va a comentar el evento que tuvo efecto hoy en la mañana. Con relación a los alumnos con discapacidad, hemos hecho algunas propuestas porque la universidad tiene poco tiempo atendiendo a estos alumnos. La propuesta, pero no hemos tenido la oportunidad de... El único logro que hemos tenido es con relación al mismo reglamento que hace rato comentábamos, ¿verdad? Donde ya también se acepta como segunda opción para titulación la lengua de señas mexicana y el braille. ¿Sí? Entonces, eso es un adelanto muy grande, ¿verdad? Porque antes no se consideraba eso, a pesar de las características de estos estudiantes. Entonces, fue una propuesta también que se elevó a la Comisión Legislativa y tuvieron a bien considerarla, valorarla y aprobarla. Entonces, está vigente. Y pues algunos maestros están preparando y personal administrativo en aprender la lengua de señas mexicana. Sin embargo, yo he ido en mis propuestas un poco más allá. O sea, no se trata solamente de atender al alumno en la discapacidad que nos dice o declara que tiene, ¿verdad? Sino realmente tiene que dársele un enfoque más social. O sea, la universidad adaptarse a la necesidad del alumno y el recurso docente también debe prepararse y la infraestructura también prepararse de acuerdo a cada tipo de discapacidad. Y sobre todo, adoptar una sola clasificación de discapacidad, porque se manejan varias. Entonces, al momento de tener clara un tipo de clasificación, yo creo que de ahí se podrían derivar las necesidades de formación de recurso humano y también la infraestructura, toda la cuestión de tecnología educativa que el alumno requiere de acuerdo a su discapacidad, porque no ocupan lo mismo todos, ¿verdad? Entonces, no hay mucho avance todavía, pero al menos está en reglamento ya reconocido esos dos lenguajes, o lenguas más bien, para efectos de egreso y titulación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también nos comenta Daniel que él está muy orgulloso de haber sido alumno beneficiado con Pronaves y saber que hay otras personas con el mismo éxito. Y entonces, en este sentido, Ignacia, nos gustaría que nos comentaras qué le dirías a otras mujeres indígenas universitarias, qué mensaje les darías. Que sin miedo al éxito, sin miedo, que no les dé pena, que sean orgullosas, mujeres orgullosas, que hablan algún dialecto, discapacidad, lo que sea, que sean orgullosos de lo que están logrando, lo que están haciendo, lo que van a lograr a futuro. Creo que en esta mañana me dieron una sorpresa que ciertamente yo no me lo esperaba y no venía con esa intención, ciertamente no venía con esa intención, porque yo esperaba la titulación hasta en diciembre. Y decían mis papás, no, en diciembre, papá, ya no va a llegar la titulación. Ten paciencia, hija, ten paciencia. Y justamente hoy, este oficio, lo que están mirando, eso es lo que apresuró mi titulación. Estoy muy contenta. Es como decía, sin miedo al éxito. Y esto fue el resultado.
titulación. Orgullosamente UAR, orgullosamente titulada en esta universidad. Lakmala Kachanita Chun Lamastaka, Inali, por Yunisha Mackay, la Quetzukun, que Hakahan Shpastas, Han Kitsukut Chivin Tiplakuni, Babun Plakuni de que Etatsukut Makana y Tamakana, porque Yuni, YouTube resultados Kamshikna. Estoy orgullosamente de Inali, de la doctora Gloria Trigos, porque ese es el resultado de la investigación que realizaron. Yo no tengo palabras, ciertamente no tengo palabras, no me lo esperaba este día, fue una sorpresa, no supe qué decir al rector, ciertamente. A veces creo que nuestro silencio dice todo, a veces no tienes palabras para agradecer. Solo puedo compartir mi felicidad. Me fui directamente al éxito. Échanle ganas, sin vergüenza de que hablen un dialecto. Siéntense orgullosos de dónde son, de sus raíces. Pero este es el resultado. Este es el resultado. Y creo que me siento orgullosamente de Inali, orgullosamente de la licenciada, por todo lo que hicieron, por todas las acciones. Este es el primer fruto y yo sé que vendrán más a futuro. Es como les digo, sin miedo al éxito. Gracias. Muchas gracias, Ignacia. Sin duda, creo que la manera de agradecer no es quedarse callada, sino justamente utilizar tu lengua como lo has hecho. Te agradecemos mucho tus palabras y pues te felicitamos porque este logro pues es tuyo, en realidad es tuyo. La responsabilidad de atender a la población indígena es nuestra y estamos para eso. Esa es nuestra obligación y muchas felicidades por tu titulación. Gracias. Y pues bueno, para ir cerrando o para cerrar más bien ya este espacio, no sé si quieran dar algún otro mensaje de cierre. Doctora Trigos. Pues en mi caso solamente agradecer la confianza de ustedes, de la universidad, de los alumnos indígenas que han creído en esta iniciativa que ahora vemos, como decía Ignacia, su primer fruto. Realmente cuando uno, pues yo estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad, de verdad, de ver el fruto de ese trabajo, de ese proyecto. A veces desarrollamos muchas actividades y propuestas, pero no nos toca acariciar ese fruto. Y yo ahorita estoy acariciando aquí a Ignacia, es un hecho concreto, palpable. O sea, bendito sea Dios, el rector estuvo pues muy contento de este logro. Me pidió conocer a Ignacia, en la mañana la recibió, nos recibió, le entregó personalmente el título y eso pues es algo muy favorable para la vida profesional de alguien también, porque sí, ciertamente me tocó iniciar muchas cosas, hacer muchas propuestas en cada área que estuve y en algunas supe de buenos resultados después de que ya no estuve, pero ahorita todavía estoy aquí, todavía no me retiro de la UAT, quizá en diciembre lo haga ya,
pero Dios me ha dado esa oportunidad de vivirlo, de disfrutar, de ver el gusto y el gusto que seguramente después Ignacia me comentará que su familia le haya manifestado, ¿no? Por toda esta vivencia. Y pues tocar la vida de una de las personas de esta forma, ayudándolas a concretar su proyecto de vida, creo que es algo sencillamente maravilloso. Creo que para eso nos formamos como profesionistas, ¿verdad? Pero no solamente darle, en este caso, volviendo un poquito a los números o a la matrícula, darle un sentido así frío a los números, es decir, tenemos tantos alumnos indígenas, o sea, no, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué acciones, qué buenas prácticas nos llevan a ayudarles a completar su proyecto de vida? ¿Qué acciones desarrollé para evitar que alguien desertara? ¿Qué acciones desarrollé para que ellos se titularan? Entonces, todo eso me proporciona, me brinda una satisfacción enorme, enorme, que es definitivamente producto de la convergencia de muchos esfuerzos, de muchas personas que han creído y que han colaborado en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y antes de cederle la palabra a Ignacia, me gustaría comentar que hay saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Son originarios de Chumutlán, Veracruz de la Sierra, del Totonacapan y orgullosamente hablantes de la lengua Totonacú. Y también Miriam Yacato está muy agradecida con la doctora Trigos, que ha logrado que se valore e integre capital cultural y lingüístico en las universidades, que tienen las universidades, y es lo mismo en toda América indígena. Y bueno, Ignacia, para cerrar con tu palabra, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué piensas hacer ahora como licenciada recién titulada por tu lengua y por tu cultura? 1, buscar un trabajo estable. 2, seguir trabajando, como mencionaba hace un momento. Seguir fomentando que no se pierda nuestro dialecto. Y 4, no solo quiero tener la licenciatura, sino que también anhelo tener una maestría, que a mí siempre me ha gustado trabajar con familia. Y más que nada, seguir fomentando, que no se pierda nuestro dialecto. Como mencionabas hace un momento, de que ahorita le están dando más prioridad el español y están dejando como que atrás nuestro dialecto, pero no es el caso. Nosotros nacimos ahí, nuestras raíces son de ahí, no se tiene que perder. Y esto es lo que va a demostrar, y esto yo sé que es lo que va a animar, seguir, no solo seguir fomentando en las escuelas primarias, en preescolar, sino que también que sigan fomentando en secundaria, en preparatoria, para que lleve una continuidad esto, para que un día digan, sí, tiene muchos valores. Ahora entiendo por qué, porque yo siempre mencionaba cuando iba a vacacionar allá en mi comunidad, siempre les hablaba de las investigaciones que realizaban el estado de aquí con la licenciada Gloria Trigo, y les comentaba a mis primos, a mis amigos, a mis compañeros, excompañeros, y les comentaba, oye, mira qué padre, allá en Ciudad Victoria están realizando una investigación, no dejes de hablarlo, no dejes de practicarlo, sigamos, pues, o sea, seguimos fomentando esto, no, que no se pierda nuestra cultura, que nuestro dialecto esté aquí, se quede aquí,
que los hijos que vienen, que los otros hijos, sigan continuando con esto, porque si no vamos a perder. Y eso no es el caso es de revivirlo esto. Y es lo que voy a hacer como licenciada, hablar no solo con la comunidad, sino que también con todos los maestros. Tengo familiares que son maestros de primaria, secundaria. Llevar esto, y sí que continúen, más que nada, porque este es el pequeño fruto que ha dado esto de investigación. Y me siento muy contenta y agradecida, como decía, impecable Dios, tama tanto Shigna, tanto yo, licenciada, Ventacha Chapinti, que Dios te tama, que Dios les bendiga siempre, donde quiera que ustedes estén, que Dios les guarde, los proteja. Asimismo, la licenciada Gloria Trigo, que siempre Dios me la bendiga. Sí. Muchísimas gracias a ambas por su participación. Fue muy enriquecedor escuchar su palabra, sus experiencias. Y pues con esto terminamos esta sesión del coloquio. Los esperamos el próximo jueves el próximo viernes, porque el jueves es Día Patrio. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde para continuar con el coloquio. Y pues nuevamente gracias a ustedes y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Buena tarde. Zakayanje chari tun kome koimu bu. Li pes kome I huntro. Li por kome. Rizo kome nyatro. Nus kome rin rishu kome rin nyatro. Jerry has kome rin jon kome. Li earth kome nyono. Li pep kome. Li pech kome. Li train kome. La lengua mazahua, o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, de los cuales 83.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñatro. Yahua maro tsako mena zaji. Rin rishu gome nyatro. Rin rishu gome bonro. Alkate tsaha abonro.